¿Sí? Qué emoción, qué emoción. No tiene que pifiar una. No puede pifiar. Todo trabajo con pelota. Vamos, vamos. Dale, ¡Rómpelo! Mi pollo. Messi es bueno. A ver. No, qué lindo. ¿Cuántos cachorros tuvo la? Esa la. Creo que eran 8. Uno tipo, no desarrollado desde la mente, otro se murió al poco tiempo. Sí. Y otro. Pasa decir, se muere. Sí, creo. Y otro un par de días después, pero también me estaba medio loquito. Pasa que muchas veces lo ahoga la mamá, boludo, lo ahoga la perra. No, igual. La madre No va muy se tranca. portó bien, pero también estaba como madre. Vamos a ir tranca. Che, se nubló mal, ¿eh? Yo no quiero decirte nada. No quiero decirte. Yo me voy a mi casa ahora. ¿Qué vas a ir? Es un lugar que te van a hacer una pelotazo. Y bueno, mejor. Así que van. Así me voy a mi casa. Che, ¿se va a quedar los 5 o lo va a mandar en dirección? El padre y la familia. Sí. Es el perro del rango ella y se podía hacer. Claro. Claro. Sí. Sí, pero la familia que no va a poder, viste, que se persigue. Aparte creo que estaban por probar. Tenían ganas de asustar. Era buena. No sabían ni Voy a parar. el departamento están a una parte. Yo, sabés que a mí mi vieja le encantan los perros, toda la onda esa, viste. Y una vuelta agarró una perra de la calle. Sí, me acordaba después. Trajo una paja, así como, no sé, 53 creo. 9, ¿vos traje a la 80 o no te acordás? No sabés lo que fue. No me acuerdo cuánto iba a pagar. Yo con mi viejo la quería matar, y encima ya estaba embarazada y nos dimos cuenta al mes, ya estaba con la panza inflamada, pensamos que tenía algún problema, nada, fuimos, nada, se salvó. En la calle que nadie sabía quién era el padre, obviamente. Salieron una cosa que nada que ver, con las orejas largas, petizo, largo, una pata más grande que la otra. Y le conseguimos familia a todos. 4 se murieron, pobres, porque esta fue feo, porque a uno lo sacudieron. La teta como estaba dando la teta, una cosa así, lo sacudió y lo mató. Y después los 3 que se asfixiaron como decía. Se te asfixia. Una vuelta, claro, con los pibes, ¿viste? Sí. Pero yo una vez dije, no, estoy en mi casa solo, vamos a ir allá. Volvemos re gira, llovía, me acuerdo, y yo nos fuimos a dormir a las 8 de la mañana. Nos levantamos a las 2 de la tarde, amigo. Yo me levanto, miro así el living y ahí corté rastros de sangre, ¿viste? Claro. Pero sangre. ¿Qué pasó? Rastro como si hubiese matado a una persona y la arrastraron. Sí. Y digo, Juan, y levantate, amigo. ¿Qué pasó? No sé qué. Pum, se va al cuarto de él porque estábamos durmiendo en otro cuarto, se va al cuarto y estaba abajo de la cama estaba la gata con 7, 8 crías. No, las había tenido todas, amigo, y estaba toda la casa llena de sangre. Había tenido un hijo. No sabía, no me dijo nada, no me dijo nada. Capaz sabía, pero no tenía el parto. Fue hace 1000 años. Re loco, Juan, y se acababa de levantar, 4 gorros. 9 gatos más, tío. Mira, avanzaron a la casa, le tuvimos que avisar. Encima mi amigo, me acuerdo que una vez estábamos tan locos que mi amigo vive arriba de su kiosco. Entonces me dice, vamos al kiosco, hagamos cualquier cosa y dice, vamos. El kiosco es un quilombo, le dimos vuelta al kiosco. Volvimos cualquier cosa y después nos fuimos a dormir. Mirá. Vio, 9 gatos. Encima. Y mi vieja creo que me tiene carumplona porque me vuelve a hacer sangre. No sacaste ni nada. No sé si intentó hacer algún alimento más grande. Viste que igual uno se pone después y lo quiere ayudar. Fue mi regalo de cumpleaños. Tipo, yo lo pedí como regalo de cumpleaños. Ay, ¿lo tenés en el patio? Mirá, ¿y es copado? Al principio no, ahora sí. Como que le costó un poquito. ¿Te come los cables los conejos? No, sé que no. ¿No? No, solo hace cagadas cuando se ofende por algo. Tipo, no sé, cuando no le das atención y dice que se ofende y se manda una cagada.
nos dimos vuelta al segundo y se estaba ¿Qué viendo un es par. una cagada del colegio? ¿Qué hace? ¿Rompe algo? Sí, Yo pensé que nada más te comía los cables. No, eso. Mi viejo no me estaba dando bola, pero mi vieja estaba con presión. Sí, estaba tipo haciendo terapia, virtual, psicóloga virtual. Con una llamada de la ONU o algo así, no le estaba dando atención. El conejo se quedó al lado de ella, le pedía mimos. Mi vieja no lo... Ah, pide mimos Sí, el sí, sí. conejo. No quería Gato. saber. Claro, es más parecido a un gato que un perro. Si quería mimos y no le daba bola, se conectó y lo comió cable. Che, pero Mi no vieja se aprendió. queda pegado el chabón o no. Va, si tenéis el torso también la cosa. ¿Sabes qué no? De los cables que comió, igual hace mucho que se están mandando acá. No, creo que eso. ¿Qué le da de comer? Balanceado y come tipo, todo lo que dan. Tipo pastito, hojitas. La verdad es bastante simple. Eso comí un pan que quedó en la mesa. Buena onda entonces el conejo. Bueno. Sí, re. O sea, el tema que al principio era como no quería que se le acerque nadie, como que era bastante hostil. Claro. Solo como que yo con mucha paciencia fui dejando de pasar el mismo. Por eso que si te pide mimos, no sé más. No, sí, a veces te pones al lado de él. Yo nunca en mi vida, yo los conejos conocí con el desesperima era la. Yo me acercaba y Una re rabia. No, creo que te pones al lado y quiere mismo que tipo, te arranca, no, tipo, está reviendo tipo, a chuparle el talón, tipo, bueno. se mete un gato. El otro, él estaba haciendo mío, tipo, por la buena, como, bueno, me da beso, al principio no pude tomar la boca, pillar, tipo, cabra, Para bien. Para que vos tenés un perro, un conejo, dos tortugas. Ah, pero tortugas no no pueden. le da. ¿Se come la comida? ¿Le haces un asado y la caja? No voy a atacar pancito, pero ¿Sabes lo que es mi gata? Boludo, Cualquier tipo de comida. encima desinflada. Sí, ¿no? Yo agarraba bien de abajo, no la pongo al otro lado de General Paz. Peine. La quedó, ¿no? Mirá. ¿Ese nivel? Viene a 90. Noche se va a llover una banda. ¿Sí? ¿Pero qué es una lucha eso? No, es un maltés, muy parecido. Vientito. ¿Cuánto va el partido de...? Varón que pisa mi casa, varón que nieve, digo, me pide mimos. Y Nieve no conoce el concepto de espacio personal. Ahí vuelvo, ahí vuelvo. Mirá cómo lo mira. Imagino viendo la fruta y la perra completamente. Sí, apagada, es mirándolo. Es pegadiza. Sí, sí, sí. Tanto que la perra mirando los hijos y a ver cuándo se sentaba. Y la pasa buena más, no molestan, hacen alguna que otra gracia. Hay una que se cayó la pileta y ¿Qué? ¿La tortuga? esa que más. A mí me la prendieron poco. Boludo. Pará, escuchame. Había, viste, había como un... Nosotros teníamos una quinta y había... Viste, para los costados teníamos como un... Era como una especie de chimenea, viste, pero donde hacíamos fuego y hacíamos cosas a la estaca, viste. Bueno, se puso ahí una vuelta porque se ve como que estaba calentito el lugar o qué. Y
Y nada, boludo, mi viejo se puso a prender fuego y justo estaba ahí, no la vio, puso rama, carbón, todo, empezó a salir olor raro, la tortuga. Ya ves, Cone, estás en el medio del... Sí, bueno. No, la tortuga, ¿sabes qué? Ah, la tortuga sí. Guarda, pelota. Pero la Te la paso. Ahí la paso, le paso. Hoy no laburé. Sí vuelve, boludo. Vamos, Fran, vamos, Fran. Perdón. Claro. Y aparte es como muy desde que los pones, jugadoras en tantos meses que la tenés que dar mucha atención. No es un cambio como no, bueno, estamos medio. No está tan bueno. Mi viejo tampoco le dice que está tan bueno. Mi viejo jugó un día, vamos a poner una incubadora, pues no puede ser, torta, no ninguno de otro, tampoco le ponemos el calor ni le ponemos el tanto y yo ya me pensé, basta, incubadora, no importa lo que sale. Vamos. Le agarró el complejo de padre, quiere ser abuelo. No, aparte mi viejo al principio no quería saber nada de ninguna de las mascotas y después se enamoró de todo. Sí, no le quedó otra. Pero pensé que el niño tiene 12 años y de vos pensás que en algún momento el otro día decía Fred, juega rápido, no te lo haces. sale corriendo un poco preocupado que ¿cuándo se calienta? Lo bueno es que es blanca, entonces no se le ven las ganas, no tiene que hacer ese proceso mental de decir se me está perdiendo el perro. Vamos a ver el partido. Un poquito. Va a 0-0. Sí, lo vi recién. Van a penales. Porque lo de la veterinaria me odia. Si aparece algo distinto y yo la voy a traer, yo ya sé que Hay wifi acá. pero tiene 12 ¿Está años, conectado? yo no sé qué le puede llegar a pasar. Salvate con esa, porque si no me ponía todo Espera, debate. porque no la quiere. Y le intento Che, Banco Fútbol, ¿cuál es? lo veterinario por a ver si la pueden, si pueden hacer que no sufra. Hay una que no tiene, porque yo no pedí nunca el wifi. A ver. A la otra le corté la frente. Lista, Banco. No, es para. Ahí se para jugar. Jesse 5.8. 0041 62 Ah, yo se lo chequeé a Juan. 87 623. Estaba de cualquiera. Sí. Uy. Imagínate que es el tipo que está ahí dentro del. Yo de repente cuando vi una vez que quería ver un video y dije, uy, no creo que me consuma datos, no era el bufete y de repente veo que tenía wifi. No pude escapar. Que tienen bloqueado, te dice. Me parece que no quieren que vea algún partido. ¿Qué está bien? ¿Todo cómo? Apuesta. No, la final, boludo. Te dice Sport. ¿Te dice Sport? Me parece que. Flow. Me parece que. Ah, Flow, boludo. Te dice Sport, ¿verdad? Porque estaba poniendo TC. Para mí gana Ignacio. ¿Sí? Para mí Madrid, boludo. ¿Sí? Yo quiero que gane Madrid. ¿Por qué? Por la Madrid vacuna. no tiene ni cancha. Ya tenemos. Entra 3.000 personas. Ya tenemos un gimnasio. No, pero Gimnasia Mendoza la viene re peleando, es una banda de tiempo. Aguante Madrid. Gimnasia, amigo. Aguante la ballerita. La viene re peleando, ¿vale? ¿Qué pasa jugar esta
final perderla y tenés que jugar todo el reducido. No, te querés morir. Desde Igual la ellos semi, no, bueno. ellos no, claro, de la semi me parece. Pero es una paja, amigo. Ya salimos de acá, vemos si nos vamos a hablar. Bueno, ¿cómo le regalaban entrada? No creo. ¿No pensás que está llena la cancha? Boludo, Estaba lleno de micros. claro, por eso vinieron todo el micro, boludo. Los de Madrid con toda la furia son 3 lucas. Ah, Hasta acá no vinieron los tíos de los jugadores. La mamá, la no, abuela. no, ahí Es una un ascenso, boludo, es un Una banda ascenso. de Pasa que en Bahía Blanca no hay muchos equipos. Son de Madrid y no son de Madrid. ¿Qué hay en Bahía Blanca? Olimpo. Olimpo. Ah, Olimpo. Claro, sos de Olimpo. O de Liniers. Entrar a la carrera de Valenzuela y aparte. Madre mía. A ver qué tan total llena la cancha. Sí, Mendoza llegó una banda de gente y Madrid más o menos. ¿Quién hace el local? Mendoza. Los de Mendoza entraban por acá. Sí, llegó una banda de gente. Ah, sí, está la vuelta. Ese partido. Sí, mira cómo va a llover. Mira cómo va a llover. Hay una campera ahí, para que bajo la lluvia. Hay una campera para decir que bajo la lluvia. Atendiendo ahí. ¿Pasó la loca? Vale, ¿tú te vas a dar la atención? Sí. ¿Por qué? No, igual no, porque si teníamos el último partido, sí. Pero todavía va a estar en partido cuando salgamos. ¿Sí? Claro. Se suspendió. Qué pena. Sí, juega ahí, gimnasia. Además, para mí, tiene más experiencia en reducido. Sí, me tiraba eso. Me tiraba eso. Fuente de los deseos. Ah, flashera, no, era de allá. Igual, tío, no tiene una ficha en este partido de adulto. Tiene que poner 2 piernas. Ya está, hay que suspender, me parece. Vamos a tener que darle baja a todo. ¿Se viene? Se viene. Uy, Zafamos, ¿no? Me parece hoy nosotros. ¿Quién era el que me decía? Guarda, guarda. Fíjate ese después. Ah, boludo. No dice que a la noche, ¿no? Para que. No, ahora la pasaron, ¿eh? Ahora le dicen. ¿Primer tiempo? Ya terminó 20 y pico. ¿Cómo? ¿Me tenés? Tú vas a hacer los hombros de Estado. Dijo el Charlie, claro. No, dice que a la noche, no sé. ¿Qué cosa? Vi que a las 6 empezó a llover mal, pero Allá está re oscuro. ya estaba. Parece que vamos a tener que ir para el otro lado. Claro, ¿verdad? ¿Qué te dice? Medio raro ese. Pará, lo dividieron. Mío banca, mío banca. Lo dividieron en madrugada. Laburo todos los Ahora la acostás, me dice la parte.
Bueno, ¿cuánto paga el tuyo y cuánto paga el tuyo? De 6 en adelante. ¿Viste? De 6 en adelante, no sabemos después hacer. Vos se querés tomar una compañita. Yo te tiro la posta. Me tira más que Yo te tiro la posta a partir de las 22. No, Dios te oiga. ¿Para qué? Se pisa. el mío dice a partir de las 6. A partir de las 22, Rayito. No, el mío de las 6. ¿Vos confiás? Rayito a partir de las 22. Acá me tira 10. ¿Viste? Ningún volumen. Fue partido. Una cosa no tiene que ver con la otra. Sí, literal. 6 todo. Ah, ok. No, mentira, Carlos. Mirá que no dije. Mirá que todavía no dije tanta boludez. Todavía no tengo. Eso es lo que pensás. Acá me dice que a las 6 ya. Anda mal eso. No, no entiendo. No sé qué anda. Vale, bastante atento. ¿Pantalla gana? Batalla está ganando, pero no me acuerdo. No sé quién, a quién le corresponde. ¿A quién le corresponde esta parte? Creo que 2, ¿eh? Yo me mando. Acá me mando. De verdad, Creo que le corresponde tengo a el carnet. ¿Saben cuánto va esto? No, sí, esta parte me parece. 1-0. Aguante madre. Igual estoy en duda, onda. El 1 lo vi, pero no. Creo que va 2. 2. 2. Ah, Bien. Pero no sé. ¿Por qué? Pero bueno, Yo que la otra vez estaba grabando un par, estaba grabando, no sé, que Bueno, había pero- tocado bebedores y estaban los cuatro fumando un cigarro, hablando de cancha a cancha. No. No sé qué, cagándose de risa. Nada, Y Robson, Claro, con el videito. la verdad. Que le da el cucho. Ah, te mató. Vas a tener que dar la 8. Esta vez sí. Dale. Dale. Tomá. Y tardate mucho, Franquito. Hay que estar un poquito más rápido. Hay un poquito más de agilidad, como tenés ahí en los Vos partidos. tenés que tirarla como que está. Tarado, bien. No, Lalo, por ahí. Para Lalo, Para Lalo, peor, le pegó a Lalo. Ay, tengo un sueño que no hay más. Vas a dormir. No parece, ¿viste cuando ponen el fósil de un animal extinto que lo ponen a hacer? Ay, Un perrito. me regaló el bodejo. Sí, basta. Factura la Sí, yo me siento atrás mientras ustedes charlan con Max y bronceando. Dios mío. ¿Cómo te está contando? ¿La otra parte? ¿Estás solo? Netamente no. Ahí en el pasillo. Basta. Avisa si hay gol de gimnasia. Basta. Vengo acá. Yo me tomo un avión. Yo creo que me voy a tener alguna referencia. No sé. ¿Alguna referencia? Lo pasaste así. Investiguen eso también. Ahí va, es esa. No lo repitas. No repitas. La pelota Es esa la referencia. ¿Quién va ganando? Batalla, lo amarillo. Amarillo, ¿no? Va 0-0. Va 5-0. Lo peor es que te... Cansada, Lo peor es que si lo decís, lo dijo tan seria que yo te creí. Soy el árbitro de la Gol. No. Gol de gimnasia.
No te la puedo creer. Vamos, Experiencia en el No hay más agua, ahí te leeré. Más agua. No. Relatate el gol. ¿Qué? No, amor, estamos grabando. Quiero ver. No, pero le está cagando la visión a la gente. La visión Che, a ver si me bajan el video. A ver. Tiraba el Insta. Copyright. Moren 10. A ver. Porque nadie Mejor tiro mi alias. saber. ¡No! Quiero ver. Ahí vamos. Qué boludo, si no se va a volver a repetir. Pero quiero ver. Golazo. Nunca más. Lo transmití en vivo. Están ganando. Qué bien gimnasia. No, pero Y Era nunca Madrid, me re vendido, Siempre fui gimnasia. los muchachos en el tiempo se enteraron el gol y lo van a ver. Ahora los muchachos cuando estén en el tiempo, vienen el partido y viene el gol, la rete del gol. Claro. ¿Tiene noticia? No juega, pero Gimnasia contra Madrid, boludo. Ah, che, no llegó nadie a Madrid. Siempre uno cae, pará, no, lo que estaba haciendo. Ya me estoy enojando. Sí, pero ponelo. No tengo absoluto. ¿va al bar? No, No, que pasaste. toque la concha de su. Ah, Ahora dice. Decisión. Por acá. Fue un golazo. Ah, otro gol igual, boludo, me parece. No. Ah, no Es una... Ah, ¿y bar? Sí. ¿Cómo van a ver? Boludo, ahí va, chicos. No, en la B poner bar es... Lo que filmé, chicos, no va. Dale, filmá ya que está No jugando. están jugando. Sí, está jugando. Asustate. Ya vos. ¿Lo cancelaron? Ay, No sé, ya quedó. yo no entiendo eso. Igual al borde, boludo. Igual si van a ver. Gírese. Mandaba Zoom, le tiraba. Mandaba zoom y es una imagen partida de la. Se veía el brazo. Ahí está, ahí tenés. ¿Qué es eso? ¿Qué mira? ¿Qué No, mira? tan falopeada, tan falopeada. Encima Ramírez el árbitro. Va a cobrar mano. Ah, no, cobró el gol, Está ahí, está puesto. No, cobró tiro libre, La tiró así, Ahí tenés. picó y te hizo una cómoda de rosa. Ay, carajo. Ese es el pibe Mano, del vale. estreno. ¿Sí? Cobra mano. Es Ramírez. Tu país, tu país. Chicos, lo que vieron en Vallelita. lo que vieron en el entretiempo no va. No. Anulado. Filmé el gol. ¿Eh? Viste, justo entre tiempo y grabé el gol de Madrid. Sí. De Gimnasia. gimnasio. Pero la verdad, No. Todos simpatizan con Puede ser, yo con el gimnasia de Irmán. ¿Yo con quién era? No, antes lo anularon. Lo anularon. Sí, la tocó con la, la tocó con la mano. era mi favorito del ascenso. Che, tu pibe hizo un gol. Sí, lo vi recién. ¿Lo viste? ¿Lo viste el gol? ¿Golazo? Fue de chilena. Nah, tío. Era re crack, ¿no? ¿Qué hacías jugando en banca?
caen bien los grandes de la B. Uy. Son equipos que digo, estaría bueno tener. Creo que sería esa baja. No, no. ¿Qué pasó? Atlanta podría jugar una La rodilla. ¿Pero por qué ir a ver Atlanta? Está para ascender, hoy pasamos. Sí, hoy fue conocido. Ah, pero van a ver Atlanta siempre. Ah, cómo se voló la... Tengo un idioma más. Cerralo. Che, no trajo nadie de eso. Vale, yo cuando me tengo que ir a la facultad temprano, yo me levanto a las 6 y media, no te levanto a las 11 de la mañana. Qué paja de tener el corazón. Guau, ven, no te vas, guau, ven. ¿Acá hay penal directo No, perdón, o hay cosas? No, me parece que hay alarma. Arriba. Igual la mejor anécdota de todas, no lo voy a tomar tanto de vista. Mi salía, pero lo mismo no me la Primero, ¿Te sacaste la zapatilla? No llega. ¿La rota? ¿La rodilla? No. claro, ese tipo, bueno, yo no lo marcan. Prendida. Te quiero filmar, ¿eh? Pasa que cuando vos decís jefe, te imaginas una oficina, Claro. un tipo bien grande. No. Yo creo que mi primo se te expandió, ya lo conocí. Está re distendido. Quiero que la veamos en medio. Pero, no me compró la primera, tipo, bueno, habíamos, ponerle que salido, que era para salir. Empataron, ¿no? Creo que sí. ¿Los dos? Creo que sí. Sentá, Lalo. No, lo dieron vuelta. ¡Lalo! Ah, lo dieron vuelta. Venía. Por eso le di la lluvia, ¿no? ¿Está bien, More? ¿Qué pasó? Creo que se desguinzó, boludo. Se hizo cuando fue a atender al muchacho. Ya estoy porque lo quiere sacarse de la media. Porque ella tiene un problema con los pies, no tiene dedos. Ahí va. Al atorarse. Sí, a la mierda, ¿no? Hay un buen número. Bueno, por la duda, retiro lo dicho. Se ve todo toda la vida. Se te iban dando. Me quedan re grandes, entonces me entró adentro de la media, por eso me jodió. Además, es meterse. Yo lo veo como meterse en un quilombo. Vos también. Es una etiqueta que no te sacas. No, más allá de eso, digo, me generaría un quilombo mental. Yo tengo que laburar. Están sacando la bandera. Cosas, no se pone, te vamos a poner los amigos, voy a estar pensando en una boludez y todo una minita. Falta la mano, ¿no? Sí, Yo me da cosa que me da bronca en realidad porque tiene 80 años y se ven todos. Y es como, dale, loco, la recién le concha. hice zoom ahí, viste, que hizo gol. Y quedó con el fondo. Sí. Bueno, ya está, la sacan. Antes que se moje, ¿no? Legalmente. Yo también, boludo, me voy. Puede estar en Qué boludez de la Sí, es rara, es rara. ¿Por qué? Estaba hablando, mira, te cuento, estaba hablando con Juan y contó que le había puesto lo que pasa es que mi primera relación también. ¿Quién dijo que es? ¡Obvio! Pero que sí. Yo fui cuerpo. No, yo no puse cuerpo, yo fui el cuerpo. No, yo no puse, yo fui Oye, el ¿cómo, cuerpo. Juana? Claro, ella la metió en la relación. la Fuiste la tercera. tercera, No, Juana. Ah, esa me No tocó. sé. Dice, Esa me tocó. Juani, ¿fue en serio? ¿Qué? No, no. Mal, el quilombo, pero Sí, no. sí, sí. ¿Sabes que está saliendo cuerpo, Santino? ¿Sabes que está saliendo con mi historia? Un cuerpo de cuando hablamos. Porque fui.
La bocha. Igual No, le dije. ¿Pero era cuerno consciente o no? ¿Consciente? Un árbol. ¿Quién vos? No, después de ahí Pasa que si te chupo un huevo, boludo, es como No, que me traumó, me estoy en traumó. el baile, estoy soltero y se me acerca una mina y después me cuenta que tiene novio. No, ¿Yo yo qué voy le a hice, hacer? no, pará, Bueno, pará, sí, pará, pará. perdón, Vengo a decir no. ¿tenés novio o no? No. Claro. Me encararon. Si no la conozco, amigo, ¿qué te pensás que le voy a hacer un El que favor al perdona, novio? el Me que encararon. Hay que llegar a tu guacha, amigo. el que perdona está en la cruz, boludo. O buscate una guacha más leal. No, así te roban la guacha a vos. Si yo no lo conozco, no. Casi como que ya veníamos varios días medio Sí, de acuerdo. semana de Bariloche. Entonces yo ya veníamos varios días. Era un día de novio. Todos unos... Muy gato. Pero encima esa es peor porque, claro, hay más gato. No es Claro, que yo una le que dije- fue cosa de una noche, voló por Porque ahí. yo le dije tipo, directamente no es como que tipo, me encara de por 2 segundos me encaró, yo tipo, no, salí, yo no da y bueno. Y le terminan chupando el pito. Bueno, bueno, eso contamos. Está bueno, está bueno. La bajada del niño. Sí, La sí. bajada de niño. O sea, era más fácil ir a eso de un arranque. No, More, ¿Qué tanta historia? Te das un vaso, More, tomás dos No, Fernet. sí, sí. La camionera. La camionera. Pero sí, no me pensá que, o sea, ni siquiera es que yo fui la infiel, por así decirlo, y me cobraron. Eduqué a mis amigas. Aparte lo que es que después. Chicos de mis amigas hicieron eso, pero dije que no. Aparte no me gusta que fueron tipo, no tenés cara, yo tipo, yo justamente te digo porque no te conviene, la vas a pasar mal, te vas a sacar la conciencia. Y no me dijeron nada más. Sería formada consciente. Ya. Formada consciente. ¿Y qué significa eso? Tipo, ¿Que te cagan esta vez? Sí. dale, no, ni pedo. No, sí, con ¿Tu vato? No voy a estar particular, tampoco sé cómo. ¿Vos sí, More? No. Ah. Yo creo que el que esté con... Creo que una pelota y volví. Muy enamorado, muy, y no puede dejar. No, no es serio. En el trayecto pasó un montón de cosas, boludo. Medio cambiado. O con la pelota. O sea, sería formada consciente si tengo, no sé, Pero 30 viste que años de tiene que relación. Ponele... Yo conozco una tía, ponele que... No, Fran. Está con un pibe que se lo puso... Está saliendo con un pibe que están conviviendo y hace unas 2 semanas vio por la... O sea, el chabón es el portero del edificio donde vive. Pendejo el portero y vio la cámara del edificio saliendo el chabón con otra amiga. Mientras el chabón vive en su casa. También tipo. La mina sigue Que viendo por el eso te chabón. digo, te Se acostumbrás. hace la boluda. No, también tienes un alquiler, todo lo demás. No, va, ella, el chabón está ahí. Encima es un paraguayo, ¿no sabes? El paraguayo te está reviviendo. ¿Qué? No te digo. Paraguas, loco, portero y se está levantando. Care. ¿Qué pega? Un larguero. ¡Ey! No, Bueno, mira, yo tengo 26 años. Yo no pongo la mano en el Estuve fuego. Acá estuve tenés- novio No te 4 creo, veces no te creo, y no nunca en mi vida la no te creo nada. Yo nunca cagué. Ay, ahí sí empiezan Ahí va. todos. Boludo, nunca cagué a mi novia. El soltero sí es un desastre, pero la vieja no. Yo soy leal. Una amiga que tiene un Tengo 26 también que tengo. Sí me gusta la mina, pero tengo un límite. O sea, nunca mandé un mensaje, nunca una historia. No, de verdad, nunca. Ahora. ¿Sabés qué me pasa ahora que me compromete mucho? El pasado. No, el pasado. Paramos con un año, con ese sería ya fue a mucho vivir a más. Europa por 6 meses. Volvimos, ponele que... Pero 22
bastante pasado, todavía no Sí, muy mal, estoy loco. borrando todo el día. Y ese me aparece un mejor amigo o algo así. Ay, me solo ¿Eh? No, unas 3.000 personas. Y antes seguía 6.000, o sea, voy por la mitad. Ella me dijo, lo tenés que dejar de seguir. Ay, Dios. Era Paco, era poco eso. Tarde o temprano va a pasar. No, yo salía de bicho. No, con unos amigos. En una joda con unos amigos, buena onda, nada que ver a mí. Ya, un palo de una de verano, sí, tampoco es dinero, pero... Yo con él, yo miré así. No sabía que lo conocía. La mina le dicen banana. No, ¿Y dónde es aquí? Mira, abajo voy a poner El nombre. Franco 6. de acá para atrás, después. Saliendo de Que no se enteren que está politizado aquí. ¿Viste? de que basta, more. Hay pauta ahí, Para mí, el hombre joven, moderno, no la Es lo caga. peor. No la caga, no. Yo, mis Es lo amigos, peor, vienen. ¿no? Es lo peor. Él diciendo, güey. Vos sos como yo, A ver, yo si veo a uno de los pibes, ponerle haciendo macana, digo, bueno, dale, recatate. Tampoco le voy a cagar a trompar, le voy a decir, recatate. El le voy a hombre- sacar- el por las lo piñas. saco de los pelos y digo, dale, O sea, recatate. el hombre tiene que Recatate. confiar del hombre. Claro, infiel. recatate. Porque si cagó a la novia, te caga a vos también. Claro, también. Totalmente. Gabriel García Totalmente. Márquez. Si yo, ¿O no, de verdad, Marce? Dijo. Si vos conocés un pibe que caga a la novia, que caga todo, Y te medio puede que- medio cagar a vos. Le chupa Ahí un por huevo. recontra aprovechar y Banco, meterte con banco la esa novia. teoría. Yo la No, recontra banco. Banco esa teoría. Yo no confío, por eso tengo amigos que son todos fieles. Siguen a Cristo. Siguen a Cristo, son de la iglesia. Buena frase igual, ¿Eh? Buena frase. Ponela ahí la firma, Franco Velati. Tatuátela, tatuátela. Todas mis amigas fueron infieles. Bueno, tenés que tener cuidado, porque si vos le tenés que prestar $5.000. Pero se lo merecían igual. La otra. Yo no le presto plata. ¿Qué tiene que, no, ¿qué tiene que ver la plata con el amor? Y te puede cagar. Vos necesitas confianza. ¿Te da confianza? Yo confianza tengo. Sí. Somos cuatro amigas. A muerte. Bueno, ninguna fue infiel, o sea, por ese lado no tengo que dudar de. ¿Cuántas amigas tenés? Amigas 5. Pero aparte tenemos. Que confiaría en mi vida sin ti. Y después, Después, Que cayeron un par de gotas y no está buscando nada. Sí. Pelota. a las 6. Mirá por el hueco de mierda que pasó, boludo. De las cuatro aparte son novias y una hora y media. Ay, viste que es re feo cuando está estas amigas de novias que también, pero hay una que no es. No, pará, pero está saliendo. Quiere morir. Te quiero No, morir. no, pero está saliendo. Termina si quieren morir. Sí. Yo por eso creo que hay que pensar estratégicamente cuando Che, yo vengo mal, che, yo también. Es que si yo cuando corté con mi novio fue tipo que cortamos cosas. Pobre Sí, la puta. ayer, boludo, Sigma con Verbo otra vez. Ella boludo. convenciéndome que lo. ¿se agarraron? Sí, pero no pasó nada. No, Se controló Nico. 0,01. Janotti. Porque eso venía por copa, boludo. 0,01 sí. O sea, Literal. nada, hay dos chabones. Es una locura lo de los. Pero que por malas experiencias todo está perfecto. No, yo vivo con hombres. Estaba el arquero armando la... La barrera. No, Pasa Franquito. Mis amigos se lo no con amigos, lo tengo Armando, mi hermana. ¿No conocieras al padre de mi novio? Al hermano. Te matas. Te matas. Te matas. Es un militar. Ignacio.
Está bien de frente. Calculo que con esos ojos pudo. Sí, sí, sí. Calculo que esos ojos estaban brillos. No. ¿Pero lo saben? Sí. Por algo se tiró. Por algo cortaron y dejan por algo. Pero sí. Las otras 3 de novia, una que no, con alguien que no seguía. Cuando me hace cuenta de algo, Tengo una amiga que tiene 5 novios o 5 novios acá. Pero para mí en Tandil hay mala también racha. tenés- Para mí Tandil hay mala racha. Y En Tandil también los tiene hombres que hacen ver a cualquier ver cosa. qué buscaba también. Sí, no, es mucho. Para mí es más de otra época agarcar a tu mujer. Si no, no te pongas de novio y listo. Hoy es tan accesible cagar a alguien. Pero en todo momento es accesible. No. ¿Qué cambio? Claro, Hoy en día ya con un me gusta estás. estás adentro. Y sí, viajás, Y obvio. bueno, Pero hace varios años. Antes ibas ahí, Sí. levantabas una amiguita, ¿no? Sí, para levantar, si tenés ganas, puedes levantar, obvio. Ya está igual, ¿no? Ya tengo 1000 goles. No, tenés que todo, porque de es estos lo- igual no sé si tenés, porque hicieron uno. Sí, tengo 2 goles del blanco y 2 goles del amarillo. Ah, El otro día con Cantina estuve medio flojo, ¿no? Pero me mató el segundo gol. Yo miraba así de reojo. sí, alta paga, se fue un golazo. Y aparte vos lo viste, no es que te lo perdiste por... Lo que pasa es que no llego a la porque Claro. si agarra la jugada en la mitad es una verga igual. Es como que Deberías guardarlo acá. La bronca, tía, esa la tenía More pisteando, More estaba pisteando, esperando la oportunidad para decir. Campeones. Qué dibujo. Basta, basta. La cara. Encima, esos perros van allá, ¿viste? Que hacen tipo competencia. sí. Ese border collie es una locura. Son re inteligentes, yo traía al mío ahí, ¿sabes qué? Amigo, Pegarse, este- tirar una siesta. Terminó y así le da el pase. Ese de ahí vuela. ¿Pero qué? Son para eso igual. Sí, el border collie sí. Traigo al mío, al de la calle, se fuma un cigarro, se tenía acotado, boludo. Se termina agarchando a una, ¿no? Es re tarde. Ahí aparecieron los 9 perritos. Está silencioso el clima está silencioso. Dale, muchachos, es la última, vamos a correr, dale. Ay, qué lindo ir tranquilo. Qué lindo ir tranquilo. Quédate, hace que te ponen Claro, me vengué con mi ex en ese momento, en la cancha de mi familia. Pero Enfrente de ella. No era joda. No, me venía. que los hombres tienen la realidad alterada. Ahí quilombo con ahí. Se pelearon, yo estaba chocho y las chicas peleando en serio loca.